Previamente se habló de la clasificación de los materiales compuestos con base en el tipo de matriz. En este apartado nos enfocaremos a la clasificación de los compósitos con base en el refuerzo. Para clasificar a los compósitos con base en el material reforzante, tenemos que hablar de los tipos de refuerzo existentes, es decir, la naturaleza química que presentan, si se trata de un óxido, un carburo, un nitruro o algún otro material. Una segunda consideración es con base en la forma del refuerzo. Aquí tendremos dos grandes grupos, aquellos refuerzos de tipo continuo, en donde vamos a incluir a los monofilamentos, multifilamentos, láminas o placas, y a los refuerzos de tipo discontinuo, como son partículas, fibras cortas, whiskers, entre otros. La tercera consideración es la fracción reforzante, es decir, el porcentaje en volumen que tendremos de refuerzo en nuestra matriz. En este punto podemos clasificarlos con bajos porcentajes de material reforzante por abajo del 30% y aquellos que alcanzan volúmenes mayores como de 50 a 70%. La última consideración es con base en el arreglo que puede presentar el refuerzo en la matriz, si éste presenta orientación preferencial, tiene una alineación o no, o simplemente tiene un arreglo azaroso. Los refuerzos para compósitos de matriz metálica tienen un perfil de demanda múltiple, el cual está determinado por la ruta de síntesis y el procesamiento, además del tipo de matriz que tendrá nuestro material compuesto. Entre las principales demandas que se buscan en los materiales reforzantes son, primeramente, una baja densidad. Podemos observar en la tabla propiedades tanto físicas como mecánicas de algunos refuerzos particulados, empezando por el grafito hasta terminando por el diboruro de titanio, que en términos de densidad, esta oscila desde valores muy bajos obtenidos a partir del grafeno, que serían 1.5 gramos sobre centímetro cúbico, hasta valores muy altos como el alcanzado en el carburo de cromo. Un alto módulo de Young, así como una alta resistencia a la compresión, a la tracción, una buena procesabilidad y sobre todo que sean factibles económicamente hablando. Los requerimientos previamente mencionados solo pueden alcanzarse mediante el uso de refuerzos inorgánicos no metálicos. Para el reforzamiento de materiales metálicos se utiliza muy a menudo partículas y fibras cerámicas. El uso de fibras metálicas no es muy habitual, ya que su uso fracasa debido a dos factores. El primero es la alta densidad de las fibras metálicas y la segunda es la afinidad debido a posibles reacciones con la matriz. Los componentes finalmente dependerán de la matriz seleccionada y del perfil de demanda para una aplicación prevista. La producción, el procesamiento y el tipo de aplicación dependen de la ruta de síntesis del material compuesto. Aunque es algo habitual utilizar un tipo de refuerzo específico, también es posible la aplicación combinada de varios refuerzos, la generación de materiales compuestos híbridos. Un material híbrido tendrá al menos dos tipos de refuerzo, centrándonos en distinta naturaleza química. Podemos tener en este material híbrido un refuerzo que sea óxido, pero también podremos tener algún nitruro, algún carburo o algún otro material. De esta forma, cada refuerzo le proporcionará al material compósito su perfil típico, que será significativo y afectará al material compuesto en términos globales y cambiará el perfil resultante. Como mencionábamos, la forma del refuerzo es una de las primeras consideraciones para clasificar a los materiales compuestos. Podemos tener materiales compuestos reforzados con monofilamentos, con whiskers, con partículas, en otras palabras, compósitos reforzados de forma continua y compósitos reforzados de forma discontinua.
De estos dos grupos, el grupo de los materiales compósitos reforzados de forma discontinua es el que ofrece las mejores condiciones, lo que les permite alcanzar los objetivos planteados. Las tecnologías de producción que se aplican en este tipo de compósitos, esto es, aquellos que emplean fibras cortas, partículas, whiskers, son más rentables y es posible la producción de unidades en grandes volúmenes. En cuanto a propiedades mecánicas, la isotropía relativamente alta en términos de propiedades mecánicas o alguna otra propiedad física en comparación a la que presentan los compósitos reforzados con fibras continuas. De forma adicional, este tipo de materiales presenta una isotropía relativamente alta en términos de propiedades cuando son comparados con aquellos reforzados con fibras continuas. Adicionalmente, presentan ventajas respecto a aquellos materiales compuestos reforzados de forma continua. Esto si se analiza la isotropía relativamente alta en términos de propiedades y la posibilidad de procesamiento mediante conformado y corte. Una comparación entre partículas, whiskers y monofilamentos nos arroja los siguientes datos. Primeramente, al analizar las partículas como refuerzo, encontramos que estas son las que presentarán las menores propiedades. Sin embargo, el costo relacionado para su obtención es mucho menor si se compara con los otros dos tipos de refuerzo. Además de que en aquellos materiales compuestos en donde se tengan partículas como material reforzante, habrá la posibilidad de aplicar procesos de conformado secundarios. Esta característica no se puede extender a otro tipo de refuerzos. Por ejemplo, en el caso de los monofilamentos, si bien con este tipo de refuerzo alcanzamos las resistencias mecánicas más altas, alcanzamos la mejor tenacidad, el costo asociado a su producción es elevado, son difíciles de fabricar, además de que no es posible aplicar una deformación en estos materiales. Finalmente, al analizar los whiskers, encontramos que estos presentan una resistencia y tenacidad media. Su costo también es elevado, aunque no en todos los casos, pero eso sí, son difíciles de fabricar, aunque a diferencia de los monofilamentos, existe la posibilidad de aplicar procesos secundarios en aquellos materiales compuestos reforzados con whiskers.